Vamos a otra cosa interesante. Este miércoles se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que es la más común de las demencias. En Chile, por ejemplo, desde el 2013 se ha posicionado entre las 5 causas de muerte más frecuentes en la población. La duda es si se puede evitar o al menos hay alguna recomendación para bajar las probabilidades. Vamos a conversar con la doctora Claudia Durán, especialista en Alzheimer del Centro de Gerosciencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Estaba revisando unas cifras del Alzheimer que me llamaron mucho la atención y que dicen que lo han convertido ya como una especie de epidemia. Decían que sobre los 65 años un 10% de la población más o menos la tiene, pero sobre los 85 el 50% de la población. Tomando en cuenta que hoy día llegar a más de los 85 años no es tan improbable, que estamos viviendo más, estamos frente a una situación compleja. ¿Podemos hacer algo para no llegar a desarrollar el Alzheimer? ¿O aquí no hay nada que hacer y es inevitable? O sea, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Entonces comienza, y como dijiste tú, la prevalencia aumenta mientras aumentamos de edad. O sea, el primer factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer es que envejezcamos. Y hasta el momento no hay ningún método diagnóstico efectivo o un tratamiento efectivo para la enfermedad de Alzheimer, pero sí podemos prevenirla, por ejemplo, haciendo ejercicios, comiendo bien, lo mismo que todos los otros tipos de enfermedades. Estamos hablando ahí de ejercicio físico o de ejercicio físico. Mental. También puede ser mental, pero más el ejercicio físico. Yo leía otra cosa que también me llamó la atención dentro de lo mucho que ya se conoce sobre el Alzheimer y que decía que en el caso del Alzheimer, como en otras enfermedades, también es súper importante poder detectarlo lo antes posible. Porque si bien no hay una cura, sí hay como algunos tratamientos farmacológicos que podrían hacer que sea más lento por lo menos su progreso, que es a lo que uno le teme. Esto parte muy leve y puede terminar con una persona completamente extraviada finalmente. Claro, la enfermedad de Alzheimer en general es un proceso neurodegenerativo que abarca varios años. Y en este minuto no hay método como diagnóstico efectivo y en este objetivo se creó un centro de gerosciencia para el estudio del envejecimiento, porque el envejecimiento no tiene relación con una enfermedad patológica o como algún tipo de demencia. En algunas personas se gatilla esto, entonces lo importante es ver, y en este centro lo que se apunta es a estudiar en relación a personas que envejecen bien y personas que tienen estos tipos de demencia. Entonces ahí estamos con los investigadores, la doctora Slachewski como directora clínica y el doctor Cristian González como director básico del centro. Y yo estoy embarcada en el proyecto en la parte como de biomarcadores para ver los análisis de tipo de sangre o otro fluido entre personas que envejecen bien o las que tienen tipo de demencia, para encontrar tipos de diagnósticos o distintos marcadores que pueden diferenciar estos dos tipos de personas. ¿Y por ahora se ha podido concluir algo respecto de por qué en algunos individuos se produce el Alzheimer, en otros no, y por qué en unos avanza más rápido o menos rápido? Y no sé si lo que leía es cierto, que en el fondo poder detectarlo a tiempo de alguna manera te da chance de ir haciendo más lento el progreso. Hay distintos factores de riesgo asociados al Alzheimer y como te dije, uno de los factores de riesgo más importantes, el más prevalente, es la edad. Pero hay otros también, por ejemplo, que seamos mujeres, enfermedades cardiovasculares y otro tipo de enfermedades relacionadas a, por ejemplo, desórdenes metabólicos también. Y el método diagnóstico, por ejemplo, hay dos tipos de Alzheimer, uno que se llama el esporádico, que es el 99% de los casos detectados, pero hay otro por ciento, el 5% más o menos, es el que se llama genético y está relacionado con la genética, que viene dado por que tus papás puedan tener Alzheimer y que tú tengas Alzheimer. Entonces esos tipos de Alzheimer se gatillan más temprano, como entre los 30 y 35 años, y ahí se comienza a olvidar o sea, tienes déficit cognitivo y todo lo que genera la enfermedad de Alzheimer. Ahora, ¿cómo uno puede darse cuenta, y no sé si el que se da cuenta es la propia persona o es el entorno, de que ya hay como una manifestación temprana de Alzheimer, para poder tratar de llegar más o menos a tiempo y tener acceso a estos tratamientos farmacológicos para retrasar su avance? No hay, o sea, hay dos cosas. No hay por lo que tengo entendido, no hay un medicamento que retrase el avance del Alzheimer, sino medicamentos paliativos que están relacionados con movimientos, con pérdida de un poco de memoria, pero son solo paliativos, no son como definitivos. Y lo otro es que, claro, la otra
Te preguntaba yo si es la propia persona la que se da cuenta, si es el entorno o cómo darse cuenta. Yo te lo puedo decir de la parte científica porque no soy médico. Se comienzan a olvidar cosas, pero no cotidianas. O sea, no que se te olvide la llave, se te empiezan a olvidar recuerdos. Ese es el primer... Porque lo que pasa en el cerebro es que hay unas moléculas que llegan específicamente a zonas relacionadas con la pérdida de memoria. Entonces se comienzan a morir neuronas en esa zona. Y después llega y se gatilla esta pérdida cognitiva total. Y claro, el entorno se comienza a distinguir esto del paciente. Y ahí va el médico, lo trata. Y es súper difícil diagnosticar este tipo de demencia, porque claro, no se sabe muy bien si es que es el envejecimiento el que puede estar gatillando esto o hay una condición médica. ¿Por qué ha sido tan difícil encontrar una cura para el Alzheimer y poder diagnosticarlo bien? Porque esto se ha investigado mucho, no solo ustedes, en el mundo. No sé ya cuánto se habrá invertido en investigación en torno al Alzheimer y todavía, como pasa con otras enfermedades como el cáncer, por ejemplo, no se logra determinar qué es lo que ocurre en definitiva, más allá de que sepamos que hay partes del cerebro que se dañan, que hay células que mueren. Pero ¿por qué ha sido tan complejo? Porque es una enfermedad multifactorial y hay muchos factores de riesgo asociados a esto y hay muchas aristas. Todos los investigadores están estudiando desde distintos puntos el Alzheimer. Por ejemplo, nosotros en nuestro laboratorio estamos investigando el Alzheimer y tratando de encontrar algún tratamiento efectivo. Yo trabajo en el BNI, en el Instituto de Neurociencias Biomédicas, específicamente en un laboratorio dirigido por el Dr. Hetz, y estamos en relación a un estrés celular que se produce en células que tienen estas moléculas malas. Y estamos investigando cómo poder bajar o disminuir este tipo de estrés celular. Y hay otros investigadores estudiando el sistema inmune, por ejemplo, biomarcadores como lo que se va a estudiar en el Centro de Gerociencia. Es súper difícil porque es multifactorial. Y cada vez es una enfermedad progresiva y degenerativa, o sea, una vez que se gatilla no hay vuelta atrás. Y desde el punto de vista de la prevención, están como estas recomendaciones que son bastante generales. Sí. No hay nada más puntual, más que mantener un buen estado de salud y en el fondo no tener sobrepeso, hacer ejercicio, comer bien. No, yo creo que también lo otro que recomiendan harto los médicos es que se hagan estos tipos de juegos mentales, que las personas no dejen de, por ejemplo, los adultos mayores en general como que dejan de escribir, ellos tienen que escribir un buen entorno social, empezar a hablar con la familia, tener amistades y harto cariño y harto amor. Ahora, ha habido casos así como de gente incluso famosa que igual termina con Alzheimer habiendo sido muy intelectuales, habiendo leído mucho, habiendo sido escritores, por ejemplo, y que igual terminan afectados por esta enfermedad. Entonces uno tiende como a poner en tela de juicio, ¿no? Esto de que juegue Sudoku, ya bueno, pero sí, estas otras personas que eran súper intelectuales, igual esta enfermedad los atacó. Porque es algo biológico, entonces una vez que se gatillan estas moléculas malas, se comienza un sistema de agregación y acumulación en el cerebro. Entonces comienzan más moléculas malas como a depositarse en estas partes del cerebro y aparte después en todo el cerebro. Entonces compromete otros tipos de actividades, por ejemplo, la actividad física, temblores. Los pacientes con Alzheimer en avanzados tienen estos tipos de trastornos de la conducta, también se vuelven un poco más agresivos. Es por eso que es súper recomendable que estén en un entorno, un ambiente cálido con la familia no los deje solos, eso también dicen los médicos, que no los dejen, que si se equivocan en algo que no los la pillen, sino que les ayuden a encontrar algunas cosas o leer o escribir. ¿Cómo se da esto? Las primeras manifestaciones, por decirlo así, del Alzheimer. ¿La persona que lo está padeciendo se da cuenta? ¿Se va como encontrando ella misma con estas lagunas donde no puede recordar algo? Eso puede ser sumamente angustiante. Sí. Hay películas, de hecho, que lo retratan, Lejos de ella y otras que alguna vez he visto, que retratan como esa desesperación de las personas que lo viven y también del entorno, que se empiezan como de alguna manera a dar cuenta de esto. ¿Qué hay que hacer frente a esa pérdida de memoria? ¿Cómo uno puede ayudar? ¿O cómo la propia persona se puede ayudar? Yo creo que lo primero que hay que hacer es dirigirse a un especialista, a un neurólogo y que comiencen a hacer test clínicos para ver si es que este tipo de demencia es tipo de demencia Alzheimer, porque a pesar de que sea la más prevalente, hay distintos tipos de demencia. La demencia senil, que es otra que uno siempre escucha, que no es el Alzheimer, ¿o sí? Es que lo que pasa propiamente tal no se llama demencia senil. ¿Hay una senil y vascular?
Claro, es frontotemporal, que es otro tipo de demencia y es tipo vascular. Pero sí, o sea, es recomendable ir al médico y ahí el médico le va a dar algunos medicamentos, aunque no retrasen la enfermedad, pero por lo menos la pueden retener. ¿Y cómo se diagnostica? Porque ahí también podemos tener un problema, ¿o no? Yo no sé si se hace preguntándole a las personas o hay algún cambio físico que le permita al médico decir, ah, esto es una demencia y dentro del universo de las demencias es Alzheimer. Hay distintos test clínicos en donde te hacen un montón de preguntas y ahí se diagnostica este tipo de demencia. Y también pueden haber otros tipos de exámenes que son escáner, en donde se ve estas moléculas malas en el cerebro y se puede distinguir. También hay una disminución en la masa cerebral. Entonces hay varios tipos de método diagnóstico que puede... Ya, por lo tanto no es tan difícil de diagnosticar. O sea, una vez que se gatilla, no. Claro, cuando estamos en etapa muy, a lo mejor... Un poco más avanzada que temprana, porque claro, al principio... muy temprano, ahí sí es difícil de diagnosticar. Sí, no hay ningún método efectivo diagnóstico hasta el minuto. Claro, porque ¿cómo tú haces un buen tratamiento para algo que sea difícil de diagnosticar para atajarlo a tiempo? Es que lo que pasa una vez que ya hay pérdida de memoria, ya está comprometido el hipocampo. Entonces no hay... O sea, hay pérdida neuronal. Entonces... Tú decías que los factores hereditarios aquí sí corren en algunos casos, sí, en algunos casos de Alzheimer temprano. Pero sí, una persona que, más allá de a la edad a la que se le manifiesta el Alzheimer, que tiene progenitores que han tenido Alzheimer, que están en una familia con antecedentes de Alzheimer, ¿tienen más riesgo de sufrir Alzheimer o temprano o tardío? Sí, es que lo que pasa, el Alzheimer que se llama temprano es el familiar. Y estos son más o menos el 5% de los casos, como dije. Entonces, estos están relacionados a mutaciones específicas en los genes y esto es hereditario. Y podría ser una familia completa. De hecho, hay estudios. Nosotros en la parte científica podemos hacer estudios en familias completas que tienen este tipo de demencia o Alzheimer. ¿Hay alimentos que ayuden a esto? Porque uno dice, la dieta sana, nutritiva, que no solo sirve para el Alzheimer, sino que para un montón de otras cosas, sí, partiendo por los cánceres, por ejemplo, donde siempre los médicos recomiendan una buena alimentación. Pero ¿hay algo específico que pudiera ayudar para el Alzheimer que, yo no sé, esto lo digo desde el nivel absolutamente usuario, que pudiera mantener como más lubricado el cerebro, que pudiera darle como más fuerza a nuestras neuronas para mantenerse y no sufrir como esta degeneración progresiva? En biología llamamos algo que sufre la célula un estrés oxidativo y hay alimentos que podrían ser antioxidantes y que podrían ayudar a esto, pero la verdad no tengo conocimiento de la nutrición y qué alimentos podrían ayudar. Pero los antioxidantes, los antioxidantes. Porque lo que le pasa a las neuronas tiene relación con ese proceso. Claro. Siempre se habla de la copita de vino en la hora de la comida. Sí. No sé si será cierto o no. A lo mejor. Pero también es importante que aparte de alimentos que se puedan ingerir, hay que dejar un poco las carnes rojas y la grasa propiamente tal, porque eso también lleva a otras condiciones que podrían ayudar o aumentar la probabilidad de adquirir Alzheimer. Ya, las grasas y el azúcar y todo lo que finalmente termina siendo un exceso para el organismo y poniendo en riesgo. Por eso te digo que es multifactorial, porque al final todo en conjunto hay factores de riesgo asociados a esta enfermedad y se podría prevenir con ejercicio, comiendo bien, estar saludable, el entorno familiar y muchas otras cosas que podrían ayudar a prevenir un poco. Bien, pues Claudia, qué terrible que todavía no haya, digamos, una respuesta única, pero qué interesante también saber un poco más y tratar de prevenir o resguardarnos en la medida que se pueda, estar un poco más sanos para que de viejitos no nos afecte el Alzheimer. Hoy día que estamos llegando a vivir muchísimo más que antes. Gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Que tengas un buen día.